Muy buenos días, aquí estamos una vez más, obviamente. Estoy grabando para martes, este es video número 28 para el día 23 de julio. Seguimos estudiando Mateo 24 bajo la luz de Daniel 9, 24 al 27, hablando de las 70 semanas. Este es parte de la última parte de la serie sobre esto. Ya tenemos mucho tiempo estudiando este tema y ya por fin llegamos a Mateo capítulo 24 y estamos hablando sobre las cosas que miramos en este libro de Mateo, que Mateo escribió para nosotros, para entender sobre lo que fue la 69 semana, lo que cuando Cristo resucitó y el comienzo de lo que nosotros llamamos la brecha entre la semana 69 y 70, lo que estamos esperando o la que estamos esperando aquí en el futuro muy cercano. Y entonces vamos a seguir adelante. Padre, gracias por el tiempo que nos has prestado este día. Te doy gracias por tu misericordia, por tu amor para con tu gente. Y hablo de ágape y fileo hacia tu familia. Que no nos dejas como bastardos, que nos disciplinas, que nos azotes para mantenernos en el camino estrecho. Te doy gracias por tu palabra y por haber revelado a tu gente, Padre, las cosas importantes para que nosotros podamos vivir sanamente y en santidad en estos días. Te doy gracias. Guíanos en todo. Ayúdanos a entender, Padre. No queremos ser bebés en la fe. Queremos madurar y seguir adelante, Padre. Y esto sabemos, si tú lo permites, va a ser así. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Quiero saludar a todos ustedes que ya tienen tiempo juntándose con nosotros los martes y los domingos. Pienso en algunos que están en Venezuela, otros en España, otros en los Estados Unidos, como en Colorado. Mucha gente, y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y sí, sigo pidiendo que Dios les fortaleza para los días que vienen. Yo sé que muchos están sufriendo en sus países ya. Venezuela, por ejemplo, tiene muchos problemas económicos, obviamente espirituales, y hay muchas cosas que están pasando allí. Y pido por ustedes que viven en Venezuela, por los problemas que tienen, como David y Maya y creo que Mauricio y otros que viven allí. Y entonces doy gracias a Dios que yo sé que para los que andan en el camino estrecho, Dios está acompañándoles, fortaleciéndoles para la batalla, y espero que está pues manifestándose en sus vidas de una manera real. No estoy hablando de cómo otros lo hablan, estoy hablando de cuidar a su gente a través de la multitud de pruebas que van a sufrir. Muy bien, entonces siguiendo adelante en Isaías 13 es donde terminamos la semana pasada, y estamos mirando por Isaías y otros pasajes en las Escrituras, como en Ezequiel y Joel, la frase estremecer los cielos, haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. Leemos unos versículos sobre esto para entender mejor la frase que encontramos en Mateo 24:2, que habla de la completa destrucción del orden de las cosas, como las conocían los judíos de aquellos días. En la frase no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y entonces estamos comparando las dos frases para ver lo que Cristo estaba comunicando a su gente
en Mateo 24:2. Y entonces vamos a Isaías 13 y nos quedamos en el versículo 9. Isaías 13 y nos quedamos en el versículo 9. Ya miramos lo anterior y vamos a seguir adelante. Dice en versículo 9, he aquí el día de Jehová viene cruel y de saña y ardiente ira para tornar la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Si están esperando un paraíso aquí muy cerca en el futuro, olvídalo, porque el paraíso viene después de todo esto, cuando Cristo viene por su gente. Pero vamos a comparar 13:9 con Salmo 104:35. Salmo 104, versículo 35. Déjame llegar a Salmo 104, versículo 35. Y nos dice, llegando ahí, sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos, dejan de ser. Bendice, oh alma mía, a Jehová. Aleluya. Hoy en día muy común escuchar que Dios es amor, olvidando por completo que Dios es justo, santo y que requiere de la gente la misma cosa para poder estar en su presencia. Y entonces entendiendo, como hemos platicado, que todo hombre es malo, todo hombre es perverso, ninguno merece nada de la mano de Dios, y todos los que se quedan en sus pecados y los impíos, como dice aquí, dejan de ser. Entonces, como miramos la semana pasada en Salmos 5:5, Dios no ama a todo el mundo. Y Pedro lo dice que casi no entran, o es difícil que entran aún los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que Cristo murió por ellos, su esposa. Y entonces entendemos de Isaías 13:9 que este terrible día viene y viene con el propósito de la completa destrucción. Y este es lo que estamos platicando, de la completa destrucción de todo lo que va en contra de Dios. Vamos a versículo 10, Isaías capítulo 13, versículo 10. Dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus constelaciones no darán su luz, y el sol se oscurecerá al salir, y la luna no dará su resplandor. Hemos hablado de que estas cosas tienen dos sentidos, uno literal y uno espiritual, y hablan de poderes y magistrados y cosas así, ya lo hemos visto. Y vamos a comparar esto con Mateo 24, versículo 29. 24:29. Y aquí dice en 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces podemos ver y vamos a ver más adelante estas cosas en su sentido figurativo. Estamos hablando de calamidades sobre la tierra, destrucción, angustias, confusión, un tiempo terrible, literalmente terrible, cuando vienen estas cosas sobre el mundo. Y vamos a Hebreos 12, 25 al 28. Hebreos 12, 25 al 28. Hebreos 12, 25 al 28. Dice, mirad que no desecháis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que habla desde el cielo, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo.
Y esta expresión, a una vez, versículo 27, significa la remoción de las cosas movibles, como de cosas hechas, para que permanezcan las cosas que no pueden ser removidos. Y entonces, obviamente, hablando de cambios drásticos, grandes, por completo. Y entonces, volviendo a Isaías 13, creo que es 13, puse 13, 14 al 16, Isaías 13, leyendo, déjeme leer, terminamos en 10, déjeme leer hasta el versículo 14 y 16. Dice: y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los poderosos. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Y recuerden, hablamos sobre esto, de que cuando viene esta destrucción, todos van a estar tan miedosos de lo que está pasando que no va a quedar ningún hombre para pelear. Y entonces este hombre que quiere pelear o que tiene valor para seguir adelante en esta batalla, y no estoy hablando de la batalla contra la carne, sino aquí en la destrucción de Babilonia, este hombre va a tener el valor, como dice aquí, más precioso que el oro fino. Entonces, versículo 13, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día de su ardiente ira. Y será que como gacela acosada y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será traspasado y cualquiera que a ellos se una caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán... se movió. Sus casas, versículo 16, serán saqueadas y violadas sus esposas. Obviamente hablando de algo terrible, hablando de una destrucción completa, que no va a quedar nada, como Cristo dijo, ni una piedra sobre piedra. Estamos hablando de cambios completos que van a venir sobre los habitantes del mundo. Estas cosas vendrán todavía. El mundo se va a ser tan diferente a lo que conocemos ahora cuando viene Cristo para terminar con la 70 semana y poner fin a todo, como dice en Apocalipsis 10. Y entonces en Mateo miramos el comienzo del fin de la 69 semana y el fin del orden y el orden religioso que conocieron los judíos desde que salieron de Egipto. Obviamente para ellos este va a ser un estremecer de los cielos y un mover de la tierra de su lugar, aunque no lo entendían. En Isaías 13, donde encontramos esta palabra estremecer, es la palabra en hebreo 7264, 7264, ragaz, y es temblar con cualquier emoción violenta. Notan, emoción violenta, especialmente ira o temor. Voy a leer cómo se traduce en el español para que entiendan lo que quiere decir. Airar, alborotar, conmover, enojar, espantar, espanto, estremecer, furor, inquietar, ira, mover, promover, remover, reñir, temblar, turbar. Entonces entendemos que estamos hablando de palabras fuertes. Las cosas que vienen sobre los habitantes del mundo son cosas fuertes. Igual como cuando Cristo dijo, no quedará piedra sobre piedra. Este fue una manera de hablar de un cambio por completa
No iba a quedar nada de lo viejo, todo iba a ser nuevo. Por eso tenemos el antiguo pacto y el nuevo pacto. Cuando vino Cristo, su obra en la cruz cambió todo y los judíos no entendían, ni los discípulos entendían por completo. Yo creo que nosotros estamos aprendiendo porque no entendemos por completo todavía. Porque si fuera así, creo que caeríamos como Isaías, boca para abajo, deseando estar muertos. Entonces, pero notamos en estos versículos que miramos la semana pasada y esta semana en Isaías y otros lugares, que es bien claro, pero bien claro, que es Jehová Dios que hace todo esto. Y esto me recuerda de Isaías 45. Vamos a verlo. Isaías capítulo 45, versículos que muchos no quieren leer porque no deja ninguna duda en cuanto a quién está haciendo todo. Que Dios es divino y soberano sobre todas las cosas. Empezando en versículo 5, Isaías 45, 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñí, aunque tú no me has conocido, para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone, que no hay más que yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó la maldad, que hago la paz, y creó las tinieblas, que hago la paz y creó el mal. Yo Jehová que hago todo esto. Entonces en versículo 45, capítulo 45, versículo 7, crió el mal. Esta palabra mal en el hebreo es la palabra, muchos tienen adversidad, pero esta es la palabra, estoy en una versión que no tiene esta palabra traducida. Muy bien, ok. En versículo 7, la palabra creó el mal. La palabra mal es R-A-H. R-A-H. Del hebreo es número 7451. Y se traduce malo o mal. Y entonces, aunque en el español se traduce como adversidad, aflicción, agravio, apariencia, avaro, calamidad, calumnia, es la palabra mal o malo. Y Dios dijo, lo voy a leer una vez más, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó el mal. Yo Jehová que hago todo esto. Entonces no hay ninguna duda sobre quién va a traer este cambio sobre el mundo, que va a destruir todos los pecadores y los impíos. Y quiero recordarles una vez más, porque hemos visto este versículo varias veces, pasaje en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 1 al 12, y solamente quiero leer versículos 11 y 12. Segunda de Tesalonicenses 2, 11 y 12. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Entonces, obviamente mirando que Dios escogió una familia, tiene su familia que Él está obrando en sus vidas. Esta familia va a quedarse con Él para la eternidad. ¿Quiénes son ellos? Es la eclesía. Son los llamados fuera. Entonces, muy bien. Vamos a movernos a Juan 14, 1 al 4. Juan 14, del 1 al 4. Recuerden, estamos hablando de los primeros 2 a 3 versículos en Mateo 24. Ok, Juan 14, capítulo 14, versículos 1 al 4.
No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy. Y sabéis el camino. Entonces, en Mateo 24:3 le hicieron unas preguntas. Estamos hablando sobre esto. Y entonces, en cuanto a sus preguntas sobre la belleza del templo, tenemos que recordar que los discípulos, que probablemente eran jóvenes, eran bebés también en la fe. Ellos solamente habían caminado con Cristo casi 3 años. Y entonces tardaron en su entendimiento de lo que Cristo les dijo. Ellos estaban acostumbrados a una manera de cosas y ya vino el Mesías. Dios estaba abriendo su entendimiento, su oír, su ver de las cosas espirituales y ellos estaban ya aprendiendo. No es que ya sabían todo. Y por eso hicieron preguntas que a veces a nosotros se parecen tontas, pero no eran tan tontas. Eran cosas porque ellos no entendían, no comprendieron. Y entonces piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces Cristo les tenía que explicar sus parábolas porque no entendían? ¿O cuántas veces les castigaba por ser hombres de poca fe porque dudaron? No entendían lo que Cristo estaba diciendo. Y entonces en Juan 14, 1 al 4, tenemos aquí a Cristo proclamando que es, quién es. Y miramos en el versículo 5. Dícele Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Entonces ya miramos, habían estado con el Señor y todavía no entendían. Y Jesús respondió en versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora les conocéis y les habéis visto. Y Felipe dijo, en versículo 8, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Podemos ver en estas respuestas, estas preguntas, que todavía necesitaban madurar, no entendían, tenían que crecer. Y entonces Cristo dijo, voy, pero voy a regresar. Entonces literalmente su parousia, y este es lo que entendían, pero no entendían cómo, cuándo. Y se refería a Cristo en esto, al costumbre de los judíos, que después de casarse pasaron el primer año, el esposo construyendo la casa y la esposa preparándose y purificándose ceremonialmente. Y vamos a 2 de Corintios 2:11. 2 de Corintios 2:11. Dice, me equivoqué. Bueno, no recuerdo el versículo entonces. Puse 2:11, pero no es 2:11. Tal vez es 1 de Corintios. Disculpa, lo hago varias veces, pero así es. 1 de Corintios 2:11. No, bueno, está bien. Voy a buscar el versículo y la voy a... es donde habla de hecho de que nosotros somos la esposa de Cristo. Y que Pablo quiere preparar y está preparando para Cristo una esposa santa, una esposa santa. Y entonces es nosotros que somos la esposa.
Los discípulos entonces le estaban preguntando, ¿cuándo vas a regresar? ¿Cuándo vamos a quedarnos contigo para siempre? En estos versículos en Juan capítulo 14. ¿Cuándo vamos a quedarnos? ¿Cómo sabemos estas cosas? Y miramos su respuesta en versículos 5 al 9, como ya las miramos. En versículo 9, Cristo respondió, ¿tanto tiempo hay que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Y entonces miramos en la respuesta aún que Cristo estaba como, hey, no entienden ustedes, ya tienen tiempo conmigo. Entonces tenemos que recordar que estos eran bebés en la fe, tenían poca fe. Todavía no pensaron espiritualmente, todavía no miraron las cosas como unos maduros, ocupaban tiempo. Entonces vamos a Marcos 11:13. Marcos 11:13. Dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas se acercó, si quizá hallaría en ella algo, y como vino a ella, nada halló, sino hojas, porque no era tiempo de higos. Pasando al versículo 20 y 21. Versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dice, Maestro, he aquí la higuera que maldijiste, se ha secado. Y respondió Jesús, les dice, tened fe en Dios. Mirando esta plática, nos recuerda de la ley. Y Pedro estaba castigando a Cristo por su respuesta, por su pregunta. Porque en Deuteronomio 20, vamos a Deuteronomio 20, versículo 19. Deuteronomio 20, versículo 19. Tenemos unos pocos minutos. Versículo 19. Cuando pusiereis cerco a alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruyas su arboleda, metiendo en ella hacha, porque de ella comerás, y no la talarás, que no es hombre el árbol del campo para venir contra ti en el cerco. Y vamos a comparar esto con Lucas 13, 6 al 9. Lucas 13, 6 al 9. En esta parábola, ya la miramos una vez, yo creo. Dice, es la palabra de la higuera. Dice, y dijo esta parábola, tenía una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñero, he aquí 3 años a que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, porque ocupara aún la tierra. Él entonces respondió, Señor, déjala aún este año hasta que la escabe y estércole. Y si hiciere fruto, bien, y si no, la cortarás después. En miramos que habían leyes en cuanto a estos árboles, y Pedro, sabiendo esto, y junto con esta parábola entendemos que Pedro estaba corrigiendo al Señor porque supuestamente quebró la ley. Y Cristo respondió y dijo, hey, tened fe en el Dios, en el Theos. Otra vez, el énfasis en la falta de fe de los discípulos. Vamos a seguir la semana próxima hablando sobre esta palabra poca fe y la razón que ellos hicieron las preguntas sobre el templo en Mateo 24, versículo 3. Entonces, como siempre digo, por mientras es todo, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.